de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En la formación que para hoy, lunes 4 de octubre, hemos preparado, vamos a hablar de unidades de tratamiento de aire, ejecución higiénica. Durante los aproximadamente 45 minutos que dura esta formación, nuestro técnico especialista va a describir componentes y requerimientos constructivos de una unidad de tratamiento de aire para que ésta sea considerada como higiénica. Trataremos también normativa, qué normativas deben satisfacer estas unidades. Y por último, hablaremos de las características específicas de estos equipos en función del lugar de instalación, ya sea hospitales, salas blancas, laboratorios, etcétera. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Adrián Gasca Horna es nuestro técnico responsable de las familias de climatizadores, Fancoils y Xfans y es el encargado de impartir este seminario. Os solicitamos que para no interrumpir el ritmo de la exposición de Adrián, las preguntas las realicéis por chat al host. Al final de la presentación se las plantearemos para que éste pueda darnos respuesta. Adrián, cuando quieras, cedo la palabra para que puedas comenzar. Vale. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todos. Como bien ha dicho mi compañera, pues hoy vamos a centrarnos en las unidades de tratamiento de aire de ejecución higiénica. Y vamos aquí. Esto es un poco el índice de la charla de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción. Hablaremos de la normativa y de los estándares que hemos usado como referencia para el webinar de hoy, así como de los materiales, construcción de la envolvente y de componentes que son afectados también para estos estándares, las secciones de tratamiento afectadas, aplicaciones donde suelen ir estas tipologías de equipos instalados. Y por último, pues una breve bibliografía, pues sepáis de dónde hemos obtenido toda la información y los estándares en los que nos hemos basado. Pues bien, un poco a nivel introductorio, comentar eso, ¿no? De saber un poco dónde nos podemos encontrar una UTA, la que llamamos tipo higiénica, que muchas veces pues nos quedamos ahí, ¿no? Decimos que una UTA la requerimos construcción tipo higiénica, pero bueno, puede haber distintas aplicaciones en las que nos estamos encontrando esa tipología. Entonces, pues un poco por resumir, pues hospitales y clínicas, ¿no? Con la famosa 100.713, la UNE, que imagino que todos o muchos de vosotros ya la conoceréis, pues bueno, es una norma en la que cuando tenemos que seleccionar equipos basados en ella, pues bueno, al menos para la clase 1, si recordáis hay dos clases dentro de la UNE 100.713, pues para la clase 1 sí que afectarían a las UTAs que llamamos higiénicas, mientras que para las clase 2, pues al menos por los requisitos que nos solicitan, pues no dejaría de ser una UTA estándar. Otra cosa es que, pues a nivel de proyecto, pues se exija un nivel de calidad superior, pues, pero al menos para clase 2 no sería necesario. Pasando a salas blancas y laboratorios, también es otra de las aplicaciones donde nos solemos encontrar esta tipología de UTAs. Aquí tenéis en la presentación las distintas clases ISOs. En base a la ISO 14644 tenemos distintas clases, de la 1 a la 9. Realmente la 8 y la 9 no se podrían cumplir con una UTA estándar. Lo que nos viene a decir esta tabla es el nivel máximo de concentración de partículas que nos podemos encontrar o que está permitido encontrarnos en una sala blanca o en un laboratorio, independientemente de si se recircula, si no, es únicamente valor máximo de concentración de partículas. Entonces, para conseguir estos valores máximos sí que pues, no son necesarios también unas tipologías de UTAs a la que consideramos también higiénica, ¿no? Que es la que vamos a tratar hoy. Por seguir con distintas aplicaciones donde nos encontramos ese tipo de UTAs, pues industria farmacéutica y alimenticia. Industria farmacéutica muchas veces también se basa en la misma ISO, en la 14644 que comentábamos en la diapositiva anterior, haciendo una equivalencia de los 4 grados que tenemos dentro de Pharma, pues a qué ISO equivale. Bien para validar una sala cuando está sin actividad o bien cuando ya está en operación, que nos permiten una ISO inferior, es decir, pues un ratio de concentración mayor que cuando lo tenemos la sala para validación. En alimenticia nos pasa algo similar,
ya no se suele basarnos en la 14644, pero sí que para cumplir los niveles máximos que suelen solicitarse, pues tenemos que irnos a la tipología higiénica de uva. Y bien, antes de entrar ya en lo que son requisitos y detallar distintos requisitos higiénicos para dentro de las UTAs, me parece importante recordar, para aquellos que no lo conozcáis, pues la UNE 1886, que es la norma en la que se basa Euroben para clasificarnos a las distintas marcas, para clasificarnos a nivel de prestaciones mecánicas y térmicas. Entonces, un poco a nivel de resumen, que sepáis cómo nos clasifican y cómo nos audita Euroben, ¿no? Para poder determinarnos estas clasificaciones, tanto mecánicas como térmicas. Tenemos, como veis aquí cada foto representa un tipo de equipo que tenemos que auditar, ¿no?, por Euroben, una que es la Real Unit y otra que es la Model Box. La Model Box realmente se le llama así porque todos los fabricantes de climatizadores tenemos que fabricar una UTA, modelo se le llama, porque son las mismas dimensiones, misma tipología, o sea, todas las marcas tenemos que fabricar el mismo tipo de equipo, con lo cual ese mismo nos vale para compararnos, ya que, bueno, esta Model Box tenemos que fabricarla cada 6 años a Euroben y se nos actualizan las prestaciones que tenemos para una gama. Nosotros, por ejemplo, a nivel TROX, pues tenemos TKM50HE, TKM50N, pues bueno, cuando queramos validar las nuevas clasificación de la 1886 para Euroben, pues tendremos que volver a enviar, a fabricar un Model Box, volver a enviar a Euroben y nos tendrán que medir y auditar. En la Real Unit no pasa lo mismo, en la Real Unit es cada 3 años en lugar de cada 6, como os comentaba en la Model Box, y en una de las auditorías anuales que nos hace Euroben, ya os digo, cuando toca, cada 3 años, en la misma auditoría selecciona el auditor el software, una unidad cualquiera, la que a él le parezca conveniente, y la tenemos que fabricar y la auditan, la llevan a medir una serie de prestaciones que ahora os comentaré cuáles son. Y realmente esta no se usa tanto para compararnos entre distintas marcas porque, como os decía, realmente no son equivalentes. Es decir, cada 3 años cuando tenemos que fabricar, pues mira el auditor y dice, pues si anteriormente hemos fabricado un equipo con recuperador de placas, por ejemplo, pues mira, pues este año vais a fabricar una con recuperador por baterías, por ejemplo. Y más que nada por ir cambiando un poco, porque es una referencia de distintas construcciones nuestras, con lo cual yo os digo, cada marca pues tiene una Real Unit que fabricar, únicamente es para ir en consonancia con la misma filosofía que con la Model Box. Entonces ya, ahora si os parece, ya paso un poco a resumir qué prestaciones son las que nos mide Euroben para cada Model Box. En la Real Unit no nos hacen pruebas térmicas, que son las que veremos a continuación. Esas solo nos hacen para la Model Box. Es decir, la Model Box sí que nos auditan y sí que miden todas las prestaciones que vienen resumidas en la 1886, mientras que en la Real Unit son las que tenéis en esta misma diapositiva, que son la resistencia mecánica del envolvente, que es la que tenéis arriba a la izquierda, que viene determinada con la letra D. Lo que hacen es que ponen en sobrepresión y en depresión el equipo y miden la desviación, la deflexión que tiene el panel. Normalmente suele ser pues en el punto medio del panel, entre bastidor y bastidor, miden qué desviación hay y con eso te otorgan una clase, desde la D1, que sería la mejor clasificación que puedes tener, hasta la D3. El paréntesis M, que aparece en la diapositiva, viene a reflejar que es de la Model Box. Si lo hubiéramos hecho en la Real Unit, pues vendría entre paréntesis con la R. Luego también tenemos la estanquidad al envolvente, es decir, las fugas que pudiéramos tener en un climatizador. También con la misma sobrepresión y la depresión que se ha medido en la resistencia mecánica al envolvente, pues medimos las fugas. Y en función también de la cantidad de fugas que tengamos, de los litros por segundo y metro cuadrado, pues también nos dan una clasificación desde el E1, la mejor clasificación posible, hasta la L3. Y lo mismo también para depresión y para sobrepresión, decía, menos 400 pascales y a más 700. La última prestación que nos miden en la Real Unit y también en la Model Box, porque en la Model Box, si recordáis, se miden todas, es la fuga por derivación a través del filtro. Realmente no es la fuga como tal por el filtro. Nosotros lo que hacen es que cierran la zona donde iría ubicada la propia célula del filtro
y lo que quieren medir es realmente qué porcentaje de aire no pasaría por la célula del filtro, sino pasaría por el marco del filtro, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? De nada nos sirve o de poco nos sirve tener un filtro de alta eficacia si luego el marco por donde va el filtro es poco estanco y el aire no circula a través de él. Pues entonces el aire que tengamos después de la filtración pues no estará asegurado que todo ese aire haya pasado por el filtro, si no ha podido pasar por el marco. Pues bien, pues también en función del caudal de fuga, también otorga una clasificación desde la F9 hasta, que es la más optimista, a la F6, es la peor clasificación que has podido obtener. Entonces, hasta aquí sería la Real Unit, las prestaciones, junto con la Model Boss, que también nos auditan y nos bareman todas estas prestaciones. Y pasamos a las prestaciones térmicas, que son las que tenéis aquí, que es la transmisión térmica y el puente térmico, que son las que solo se miden en la Model Box. Entonces, lo que hacen es que incluyen en la Model Box unas resistencias eléctricas y lo que hacen es que intentan mantener 20 grados de diferencia entre el interior y el exterior, entre el interior del equipo y la sala donde está el equipo, y miden las pérdidas que tiene el auto. Pero lo que tú tienes que aportar en la resistencia eléctrica para mantener esos 20 grados de diferencia. Entonces, en función de las pérdidas que tienes, pues desde T1, la mejor clasificación, a la T4, la peor posible, y por último el puente térmico, que también en esa misma prueba, donde estamos con las resistencias eléctricas manteniendo esos 20 grados de diferencia, cogen varios puntos de la chapa y miran el más restrictivo y a través de una fórmula sacan lo que es el TB, que es el factor de puente térmico. De TB1, que es la mejor clasificación, al TB4, que es la peor posible. Realmente el puente térmico, hablando de lo que son las prestaciones térmicas, realmente lo que es la transmisión iría asociado a rendimiento, ¿no? A eficiencia. El puente térmico sí que iría más asociado a lo que es el nivel de higiene, ya que el puente térmico puede ir ligado a lo que son condensaciones en nuestra envolvente, con lo cual esas condensaciones pues claro, nos podría hacer que tuviéramos agua en el equipo interiormente, con lo cual pues bueno, favoreceríamos ese crecimiento de microorganismos, que es justo lo que queremos evitar con una UTA higiénico. Lo mismo nos pasaba con la estanquidad que hemos comentado antes. La estanquidad también es un valor crítico en una UTA higiénica, ya que nos queremos asegurar que todo el aire que estamos incorporando en sala pues realmente llegue filtrado a la sala, o ya llegue, ya sea impulsión o sea extracción. Si tenemos una zona de infecciosos, lo que queremos es asegurarnos que todo el aire que tenemos en la UTA lo extraemos y pasa por el filtro y no nos pasa por las paredes de la UTA y lo perdemos, ¿no? Son los valores más críticos que podemos tener a nivel higiénico. Esta norma no sé si la conocéis todos, realmente no es tan conocida como la 1886, que es la UNE 100-180, la 100-713 de hospitales, por ejemplo, sí que la nombra. Únicamente que la conozcáis. Es una norma en la que hace referencia a prestaciones o clasificaciones mínimas que nos exigen de la 1886 que acabamos de ver a nivel de hospitales. Entonces, en función de la calidad del aire interior, del IDA que tengamos, nos exigen una clase de bypass al filtro mínima. Pues, por ejemplo, para ir 1 pues nos exigen F9, o sea, la mayor clasificación posible. A nivel de estanqueidad, si nos seguimos fijando en ese IDA 1, nos está exigiendo que al menos seamos, tanto para depresión como para sobrepresión, que seamos L2. Y en la parte derecha tenemos la resistencia mecánica, que es donde nos exigen, pues aquí ya no entran en función del tipo de IDA, sino que simplemente ya nos están exigiendo un D2 en resistencia mecánica, que si recordamos es la deflexión, ¿no? del panel que tenemos a sobrepresión y en depresión. Y luego a nivel térmico, no es que sea muy exigente, pero al menos nos está diciendo que aquí hace diferencia entre interior e intemperie. O sea, si el equipo va ubicado en una sala técnica o va a la intemperie, en una azotea, en función de eso, pues nos está exigiendo una u otra clasificación. Al final lo que podéis ver es que realmente en intemperie, como podemos tener mayores pérdidas, ya que pues, la temperatura exterior es más crítica que en interior, pues nos está exigiendo una clasificación mejor que en el montaje interior, que realmente interiormente, pues tanto la transmitancia como el puente térmico que exigen es el mínimo posible que puede sacar en Euroven, basado en la 1886.
Y bien, después de lo que es la introducción, ya pasamos a denominar las normas, los estándares de referencia, en lo que nos hemos basado para luego ir describiendo cada campo donde nos piden los requisitos mínimos, ya sean componentes, en construcción de envolvente, pues bien, como por falta de tiempo tampoco vamos a poder entrar uno a uno en cada punto de todas las normas, lo que hemos hecho es englobarlas en aspectos comunes que lo que piden casi todas las normas, y estas son las en las que nos hemos basado. La UNE 100.713, que ya os he comentado y que yo creo que todos o muchos de vosotros ya la conoceréis, que es la que se suele basar para hospitales y clínicas aquí en España. Un apunte que se me olvidaba de comentar. Realmente ninguna de las normas es de obligado cumplimiento. Eso que también que lo tengáis en cuenta. Realmente cuando las tenemos que cumplir, si pues en un proyecto determinado, lógicamente, pues bien sea la propiedad, el proyectista nos la está exigiendo. Pero realmente ninguna de las que aparecen aquí, como tal por ley, es de obligado cumplimiento, salvo el caudal de renovación de la 100.713, que eso sí que lo tenemos que cumplir. Os comentaba la 100.713, otra de las normas que además tiene, es bastante reconocida aquí a nivel español y europeo, es la RLT, que es un conjunto de normas alemanas. Las más importantes son la VDI 6022 y la DIN 1946. Otra norma también importante es Euroven Certificación Higiénica. Es en paralelo a la certificación Euroven, ¿eh? No es una sustitución de la certificación Euroven como tal, sino que es un añadido, ¿no? Aparte de estar una marca certificada por Euroven, como podemos estar nosotros, pues además hay una nueva rama de certificación higiénica vía Euroven. Luego también tenemos a RAE, ¿no? Muy reconocida a nivel americano, en Estados Unidos, pues también el Manual de Diseño para Hospitales y Clínicas, el capítulo 3, hace mención a la tipología higiénica para autas. Y luego, por último, es una norma inglesa, la HTM 03, capítulo 4, pues también aquí se hace hincapié en la tipología higiénica de climatizadores. Y ya pues vamos a entrar en los principales aspectos higiénicos a considerar para lo que os decía, para poder diseñar una auta higiénica, ¿no? Ya os decía, hay aspectos comunes, vamos a entrar un poco en lo que son aspectos comunes y luego pues dando alguna pincelada de cada norma en particular. Entrando ya en lo que es la parte de la envolvente, pues bueno, todas las normas sin excepción sí que nos hacen hincapié en las juntas y aislamientos de poro cerrado. O sea, no se permiten las juntas de poro abierto, ya que, pues bueno, en una junta de poro abierto pues pueden adherirse partículas nocivas, suciedad, que es precisamente lo que queremos evitar. Paneles interiores lisos también es algo común a todas las normas, al final por la misma filosofía. Al final lo que se tiene que evitar es que cualquier partícula, suciedad, se pueda adherir a cualquier junta, a cualquier ranura que tengamos en nuestro equipo. Y luego ya se puede hacer una diferenciación en cuanto a calidad de materiales, una que es los requisitos que nos pueden pedir para componentes metálicos, como puede ser pues, la chapa galvanizada o la pintada. Para locales clase 1, por ejemplo, de la 100.713, pues sí que se recomienda que todo el interior del equipo sea de inoxidable, ¿no? Para equipos que vayan a tratar a quirófanos, por ejemplo. Luego la norma alemana, por ejemplo, la VDI, pues para equipos de higiene aumentada, pues pide que los paneles laterales y el techo sea pintado y el suelo sí que sea de inoxidable. Y os digo, luego hay hay distintos puntos que cada norma exige algo en particular, pero lo que es la filosofía se basa en lo mismo. Hablábamos de componentes metálicos, realmente hay normas que sí que nos exigen una resistencia a la corrosión mínima, como puede ser, por ejemplo, Euroven, sí que nos exige para la tipología que ellos determinan 1 y 2, sí que nos exigen RC3, que sería, pues, por ejemplo, un galvanizado, y sí que para distintas clases pues, nos puede llegar a exigir un inoxidable. Y luego hay otras normas que, por ejemplo, la VDI 6022, pues que no entra a definir qué tipo de resistencia a la corrosión, o sea, qué clase, sino que mínimo pues que sea resistente a la corrosión. Bien, pues en función de la norma pues nos indican una cosa u otra. Eso hablando de las partes metálicas. Para las partes no metálicas, principalmente plásticos, sí que hay normas como la VDI o la higiénica Euroven que sí que citan
que cualquier componente no metálico tiene que estar certificado según la ISO 846. La ISO 846 se basa en una que asegures que tus componentes no favorecen el crecimiento de microorganismos, tanto para hongos como para bacterias. Hay otras normas que no entran a obligarte a que tus componentes no metálicos tengan esa certificación según esta ISO que os comentaba, pero sí que sin nombrarla, pues te vienen a decir lo mismo. Al final que todos tus componentes no metálicos no favorezcan la proliferación de microorganismos, de virus, de hongos, de bacterias. Entonces, es algo que como componente no metálico, pues podemos tener pues, juntas, sellados, filtros, la mirilla, por ejemplo, que tenéis ahí en la foto, todo lo que no sean paneles y bastidores donde podamos encontrarnos este tipo de material. Siguiendo un poco con la envolvente, pues al final también todas las normas también vienen a decir lo mismo, pues que la UTA como tal sea de fácil limpieza, que tengas accesibilidad a todos los componentes, aguas arriba y aguas abajo. O sea, la mayoría de las normas no es suficiente con únicamente un acceso al componente, por ejemplo, baterías, ya sea aguas abajo o aguas arriba, sino que tienes que tenerlo por ambos lados o como alternativa que tu componente se pueda extraer. Lógicamente no todos los componentes es fácil extraerlos, ¿no? Como puede ser el caso de una batería, pero sí que pues, puede ser más factible en el caso de un silenciador. Pues bueno, pues en esos casos, si nosotros con nuestra tipología o nuestro diseño de UTA incorporamos silenciadores extraíbles, pues bueno, en ese caso ya no te exigen que tengas accesos aguas arriba y aguas abajo del componente. También las normas suelen ser bastante común incluir iluminación y mirilla y exigir iluminación y mirilla en los accesos, al menos en la parte de ventilador y filtro. El sellado interior de los paneles realmente no es necesario, no lo suelen exigir, porque al final lo que viene a decir la norma es que sí por tu construcción, sí con tu nivel de acabado del equipo, pues ya no es necesario, o sea, ya no tienes ranuras ni intersticios donde se pueda acumular la suciedad, pues realmente no es necesario. Lo que te piden es una clase de estanquidad, que es la que veíamos en el 1886, al menos en algunas normas sí que te vienen a determinar qué clase de estanquidad tienes que seleccionar. Pongo el E1R porque realmente la norma, por ejemplo, alemana, para según qué áreas de aplicación, pues sí que llegan a exigir la L1R, desde L3 hasta L1 suelen exigir, pero si nosotros lo que queremos es aumentar el nivel de estanquidad, opcionalmente podemos sellar los equipos, además que también nos ayudará a no tener cualquier tipo de ranura, pero ya os digo, no es obligado si con nuestro diseño ya aseguramos estos puntos. Transmitancia térmica, también lo que antes os comentaba, es un punto también crucial a nivel de higiene por el tema de las condensaciones que pudiéramos tener en nuestros equipos. Pues bueno, suelen exigir T3, hay veces que eso suele... lo que os comentaba de condensaciones es el puente térmico, disculpad. La transmitancia térmica son las pérdidas que tenemos caloríficas en nuestro equipo, exigen T3, donde sí que hacen más hincapié es en el puente térmico, que sí que es el que va ligado a las condensaciones, que pueden llegar a exigirnos TV2. Algunas otras normas, pues por ejemplo la higiénica Euroven para según qué ámbitos sean TV3, la norma VDI pues también puede exigirnos TV3, TV2 en función de la aplicación, pero bueno, que sepáis lo que pueden llegar a exigirnos. Y ahora pasamos ya a lo que es interiores y acabado. Realmente lo que vienen a decirnos es un poco, en resumidas cuentas, que bueno, que tengamos también especial atención y especial cuidado en lo que es el desarrollo de todas las chapas de cierre, de todos los interiores, del acabado de nuestro equipo, porque, pues bueno, no sirve de mucho si al final nuestro acabado de la envolvente, ¿no? De las paredes exteriores, interiores del equipo, tenemos todos estos puntos que hemos comentado anterior, los tenemos todos considerados, pero luego a la hora de llenar el equipo, que por eso es lo que ponía ahí cuidado cuando se llena el equipo, pues no nos sirve de mucho si luego lo que ganamos por un lado, dijéramos, con nuestro acabado, pues luego lo estamos entorpeciendo de cara a meter los componentes, de cara a hacer la cometida eléctrica, la cometida hidráulica del equipo, si no tenemos cuidado con los pasos de cables, no sellamos, ¿no? Los colectores cuando vamos a cometerlos. Realmente son puntos en los que también hay que tener cuidado para que, pues, por ejemplo, el nivel de estanquidad que nosotros estamos asegurando al fabricar la máquina, pues que luego
se puedan llegar a mantener. A nivel por ejemplo, de acabado de interiores, pues también es importante pues, no tener presencia de cantos vivos y evitar puntas de tornillo, pues de cara un poco pues, a que el técnico de mantenimiento cuando vaya a realizar la labor, pues asegurar que no va a sufrir ningún daño físico de cara pues, a que vaya a tener cualquier roce con cualquier tornillo o que a la hora de quitar la célula del filtro, pues tenga cualquier canto vivo que pueda dañarle la mano o el brazo. Con la misma filosofía que os decía, pues preferiblemente remaches estancos, cableados cortos y sin tubo. No nos permiten tampoco el usar los tubos para la cometida eléctrica, ya que puede también incorporarse cualquier suciedad en el mismo y puede ser más de difícil limpieza. Pues todos estos puntos los que hay que tener especial cuidado cuando se monta el equipo en fábrica y cuando se hace la puesta en marcha también en obra. Pasamos ya a temas ya más de componentes. Vamos por la parte de filtración. Al final, un poco en resumidas cuentas, los que nos viene a resumir es pues, que tenemos que mantener la estanquidad y la eficacia. Lo que comentábamos un poco cuando hablábamos de la clase de fuga al filtro. Si ponemos un filtro de una elevada eficacia, pues el marco pues, tiene que ir en consonancia para asegurar que el aire que tenemos que nos pasa por el filtro pues nos llega filtrado. Realmente, a cuanto a eficacia de filtro, realmente tampoco difiere mucho respecto a lo que puede decirnos, por ejemplo, el RITE. Tampoco suelen tener una primera etapa de prefiltración para proteger los componentes de la UTA y luego una segunda etapa de filtración que sí que es la que nos aporta la calidad del aire. Ya vienen denominadas según la ISO 16890. Ya en la UNE 100.713 todavía nos siguen hablando de la N779, que es la anterior norma de filtración, pero eso es porque ya se ha quedado descatalogada y obsoleta y la que viene a sustituir a la 779 es la ISO 16890. Ya poco a poco nos vamos familiarizando a ella. Ahí tenéis, por ejemplo, en el siguiente punto, pues la equivalencia, ¿no? Nos suelen pedir un mínimo un M5, que vendría a ser un EPM 2,5 mayor del 50%, y como filtro final de esa segunda etapa de filtración, pues nos podemos llegar hasta el F9, que sería un EPM1 superior al 80%. Hay normas, por ejemplo, la alemana, que cuando hay recirculación podemos omitir la primera etapa cuando no hay humidificación, perdona, podemos omitir la primera etapa de prefiltración y luego, según qué equipos, podemos encontrarnos la tercera etapa de filtración que vendría a ser pues, los filtros EPA, que luego también veremos a continuación. Luego también exigen que haya un dispositivo de medición de pérdida de carga del filtro. No se nos exige a nosotros como fabricante que lo incorporemos sí o sí, es decir, si el cliente luego lo puede montar en obra tranquilamente. Nosotros únicamente como fabricantes lo que tenemos que asegurarnos es que podemos extraemos las tomas de medición al panel exterior para que luego bien se ponga un manómetro, bien se ponga un presostato. Al final lo que tenemos que de una manera de controlar es y monitorizar es la pérdida de carga del filtro, para que cuando llegue ya a su vida útil y ya no sé la máxima pérdida de carga recomendada, pues ya podamos proceder a la sustitución del filtro. Y ya como os comentaba, también podemos encontrarnos en la UTA paredes de filtros absolutos. Realmente es una de las zonas más críticas que nos podemos encontrar en un climatizador, ya que el nivel de estanquidad exigido, pues claro, tiene que ser acorde al nivel de eficacia del filtro, ¿no? Que por ejemplo pues en el H13 pues, es superior al 99,95%. Aquí lo que se les puede hacer dos tipos de pruebas de estanquidad, una entre el marco y la junta, se prueba a 2000 pascales y se comprueba que la estanquidad, o sea, que el nivel de fuga es inferior al 0,003% que veis ahí, o sea, es decir, nulo. Y luego hay una segunda prueba de estanquidad que bien la podemos hacer nosotros como fabricantes en este caso, o bien se puede hacer ya cuando ya la UTA ya está en obra, y es la prueba de integridad de los filtros. Que lo que hacen es se emite una serie de partículas por el ventilador, o sea, al menos pues si la hacemos en fábrica tenemos que unir el módulo del ventilador y el módulo del filtro absoluto, se emite una serie de partículas a través del oído del ventilador y luego pasado la pared de filtros absolutos se va midiendo el número de partículas de las que se han emitido y se ve si están en línea con el nivel de eficacia o no. Otro de los componentes que también nos viene
a indicar las normas higiénicas son los ventiladores. Nos exigen que esté entre el primer y el segundo nivel de filtración, es decir, que venga protegido por un prefiltro, pero que esté ubicado antes del segundo nivel de filtración. También nos exigen, lógicamente, que tenga una puerta de inspección, los accesos nos exigen para todos los componentes. El rodete, según qué normas, también tiene que ser resistente a la corrosión. Ahí para otras aplicaciones y según qué normas, con el rodete estándar es más que suficiente. El punto que veis de ecuación de condensados hace referencia más a los ventiladores de doble oído, los centrífugos que se ponían antiguamente, ahora ya es extraño verlos, porque son los ventiladores que tenían voluta, que realmente podían tener condensación. Ahora mismo ya ese punto prácticamente no aplica, porque ahora, como también nos indican las normas, la recomendación es ir a motores directamente acoplados al eje, ya sea plug fan AC o EC. Y también, por ejemplo, la 10713 también nos viene a decir que tienen que dimensionarse para vencer la pérdida de carga de los filtros en estado sucio. Lo que muchos fabricantes hacemos cuando tenemos que calcular un equipo de confort normal, estándar, es que la pérdida, la presión estática total que consideramos en los filtros es la media entre la inicial, es decir, a filtro limpio, y la final, que es a filtro sucio. En este caso, lo que nos piden para el nivel higiénico es que ya no que tú el punto lo tengas calculado para ese filtro sucio, no es que se exija, pero que te asegures que ese ventilador puede llegar a dar el caudal para la pérdida de carga al filtro sucio. Que muchos fabricantes lo que hacemos es pues, jugar con el margen de seguridad del ventilador. No ir a seleccionar un ventilador que esté a máximo de vueltas para una presión con la estática, con una pérdida de carga media del filtro, sino que tenemos una reserva de velocidad mayor o menor según el caso o se nos exija por vuestra parte, para tener ese colchón de cara a que cuando se van ensuciando los filtros, el ventilador, como os decía, pues no pueda llegar a seguir dando el caudal determinado. Entramos en humectaciones. Realmente la mayoría de ellas ya no se exige que sí o sí tenga que ser mediante vapor. No se suele, desde luego ni se recomienda, y en pocas de ellas permiten ya la humectación por agua de cara pues, a posibles microorganismos que pudieran proliferar teniendo agua estancada en la UTA. También nos exigen tener la humectación delante del segundo nivel de filtración, pero no justo delante de ella. Es decir, en muchas de las normas, por ejemplo la alemana y la inglesa, si no recuerdo mal, también nos exigen lo mismo, es que no tiene que estar en la humectación de vapor pegada al filtro, aunque que también es otro de los puntos que nos exigen, que la distancia de absorción sea tal que nosotros aseguremos un 100% de absorción de vapor, es decir, que no tienes condensaciones pasada a la humectación de vapor, pero aún así, en distintas normas, como os decía, nos exigen que tengamos un componente intermedio entre el humectador de vapor y el filtro, o entre el humectador de vapor y el silenciador, que también nos suele pasar. O sea, aquellos componentes que pudieran absorber humedad, nos hacen tenerlos separados de alguna manera de los humectadores de vapor. También un poco con la misma filosofía de evitar condensaciones, también nos ponen un límite de actuación de la humedad relativa que no supere interiormente el 90%, calidad mínima de agua potable. En autoproductores, por ejemplo, o sea, porque lo que nos podemos encontrar en instalaciones higiénicas, véase hospitales, podemos tener un sistema de vapor centralizado que nos venga de una caldera de vapor que se tiene ya en la instalación, con lo cual pues nosotros como fabricante lo que nos tenemos que asegurar es que ese vapor nos llega limpio y sin condensaciones a través de unas lanzas y una regulación que pudiera tener. Y si vamos a autoproductores, pues como muchos de vosotros conoceréis, pues tenemos dos opciones que son vía resistencias o vía electrodos. Entonces tampoco nos podemos exceder de una calidad de agua potable en muchos casos, porque los electrodos, si recordáis, necesitan pues, de ese arco eléctrico, de esas partículas que tiene que tener el agua, precisamente para eso, para crear el arco eléctrico y para que tenga conductividad. Si nos vamos a una agua osmotizada, pues no vamos a poder generar vapor a través de un humectador de electrodos. Y luego, pues bueno, por ejemplo, la ARRAE nos pide que no coloquemos el humectador previamente, o sea, perdona, nos recomienda colocar el humectador antes de una batería de frío. Pero bueno, hay puntos de una norma con otras normas pues que son o bien contradictorios o bien que nos podemos cumplir.
dependiendo de la tipología y del número de baterías que vayamos a tener en la UTA, pues no siempre vamos. Saltaba. Entramos en la parte de baterías de refrigeración. También nos exige que estén antes del segundo nivel de filtración, es decir, antes del filtro, pues, por ejemplo, F9 que podamos tener en el climatizador, lógicamente con su bandeja de condensados de acero inoxidable, y nos exigen que una posibilidad de limpieza y desinfección, es decir, que tengan accesos como nos ocurría con el resto de componentes. El número máximo de filas pues también difiere en función de la norma higiénica en la que nos basemos. Por ejemplo, la 10713 pues sí que nos hace partir las baterías de frío máximo de 4 filas cada una. Es decir, pues que si vamos a hay una batería de 6 filas o de 8 filas, pues no nos vale una única batería, sino que tenemos que partirlas en dos. Por ejemplo, ASRAE en este caso pues es más permisivo y que nos permite un número máximo de 6 filas. Por ejemplo, la VDI pues no nos exige partirlas, ¿no? A las baterías de frío. La velocidad de paso de aire debe ser tal que no suceda un arrastre de gotas en la propia batería. Eso no deja de ser, por ejemplo, un requisito del RITE. No nos podemos pasar de los 2,5 metros segundo, ni nos exigen separadores de gotas, como sí que pues en otras normas higiénicas, por ejemplo en Alemania, que sí que suelen incluir los separadores de gotas, pues pueden ir a unas velocidades superiores. En nuestro caso, en España, pues ese punto lo cumplimos fácil porque ya el RITE ya nos lo está exigiendo. Y luego, según qué normas, pues también nos viene a incidir en la separación de aleta mínimo, que tiene que ser de 2,5 milímetros, o sea, no podemos irnos a pasos de 2 milímetros o inferiores, ya que lo pues, que quiere favorecer es que la condensación que tengamos en la batería, pues que escurra por la batería y no se nos quede en la propia aleta y además pues facilitar la propia limpieza entre las propias aletas. Luego, como apunte, la única norma que viene a entrar en el dimensionamiento del sifón de los desagües es ARRAE, que en función de si es aspiración o si es descarga, pues ahí tenéis la fórmula que tenemos que mínimo cumplir para evitar que se nos vacíen los sifones. Ahora entramos en la radiación ultravioleta. Realmente no hay ninguna norma que lo exija, como tal que tengamos que tener sí o sí las lámparas ultravioleta en nuestros equipos. Por supuesto, es un añadido. Incluso en la 10713 sí que indica que viene la frase que tenéis abajo, en las UTAs que alimentan locales con alta exigencia de aire, pues nos dice que es recomendable usarlo. Igual que en la norma alemana también nos viene a decir pues, que si la calidad nos asegura una calidad de agua en humectadores adecuada, pues que también. En este caso sí que nos obliga a incluir radiación ultravioleta, solo en ese caso. Ya os digo, es un más a más, es decir, lo que viene a hacer la radiación ultravioleta es desactivar el ADN de los microorganismos, con lo cual pues dijéramos que los mata. Se suele usar ondas cortas, ultravioleta C, porque la longitud de onda es la más adecuada para el funcionamiento germicida, que viene a ser entre aproximadamente de los 260 nanómetros de longitud de onda. Y su eficacia, pues bueno, depende de la irradiación, de la resistencia de la bacteria o el virus a la propia radiación y del tiempo de exposición. Lo que sí o sí necesita la radiación ultravioleta es una superficie de contacto. Es decir, no nos vale poner la radiación, las lámparas en una zona diáfana sin dirigirse a ningún componente, porque en ese caso el tiempo de contacto va a ser cero, o sea, no nos está incidiendo ningún componente y no nos va a desactivar el ADN solo por el paso del aire, de la partícula por el aire. Es decir, necesitamos que bien estén dirigidas hacia un filtro o hacia una batería y ya os digo, en función del tiempo de exposición que tenga la partícula, pues tendrá mayor o menor eficiencia. Las lámparas, pues la mayor eficacia suele ser a 40 grados de lo que es la propia temperatura de la lámpara y también su eficacia va a depender de la temperatura del aire. Pero cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser su eficacia, pero bueno, la temperatura pues lógicamente nos va a venir dependiendo pues de las condiciones de funcionamiento de nuestro equipo. Y también importante, la radiación ultravioleta no sustituye a un filtro, ¿vale? Como decía, siempre es un añadido, siempre va a ser pues más a más, o sea, para a nivel microbiológico pues poder desactivar esas partículas, pero no nos puede sustituir a un filtro final nunca, siempre tiene que existir. Entramos en la parte de recuperadores de energía.
voy un poco justo de tiempo, así que voy a ir avanzando un poco más rápido. También pues, tienen que estar entre el primer y el segundo nivel de filtración. Nos exigen, según por ejemplo la 100.713, que el índice de transmisión de partículas, es decir, que la fuga que tengamos en recuperadores entre un tren y en otro, entre retorno e impulsión, pues que sea, no sea superior a 1 por 1000. Este ratio, por ejemplo, es del 100.713. Hay normas como ARRAE que sí que nos permite que esa recirculación que pudiéramos tener en nuestro recuperador llegue al 5%. Es, por ejemplo, lo que nos pide para la recomendación del COVID la guía del IDAE, que se publicó el año pasado. Entonces, se suele ir a baterías de recuperación y a recuperadores de contraflujo por el hecho de lo que os decía del índice de transmisión, de que queremos evitar tener fuga en nuestro recuperador entre retorno e impulsión. Y los rotativos no es que queden expresamente prohibidos en las normas, pero sí que, bueno, en el momento que la 100.713 te dice que tienes que tener 1 a 1000 el índice de transmisión, sí o sí tienes que ir a baterías o a recuperadores contra flujo, rotativo es imposible cumplirlo, pero el 5% de la fuga por rotativo sí que se podría llegar a cumplir. Eso sí, pues habría que tener en cuenta distintos factores, como por ejemplo la purga que tiene que tener el recuperador, que nos ayuda a minimizar esas fugas en el recuperador rotativo, y luego también hay que prestar atención a la ubicación que tiene el ventilador en nuestro equipo. Al final lo que tenemos que hacer es evitar que tengamos esa recirculación que comentábamos entre extracción e impulsión, ¿no? Que suele ser la parte más crítica. Nosotros queremos eliminar partículas nocivas de nuestra sala, entra por el recuperador por la parte de retorno. Lo que no queremos es precisamente volver a incorporar esas partículas en la parte de impulsión. Por eso mismo, sin entrar mucho a detalle por falta de tiempo, pues bueno, los casos más recomendables son el caso 1 y caso 2, que es donde podemos tener una diferencia de presión en la rueda más equilibrada, con lo cual vamos a minimizar esa fuga. El caso más crítico pues puede ser el caso 4, que es donde tenemos la sobrepresión máxima en retorno, la depresión máxima en impulsión, y es donde más recirculación hacia impulsión podemos llegar a tener. Con lo cual, pues quedaros con esto, ¿no? Que es la ubicación de los ventiladores es importante. Siempre que no tengamos recirculación en el equipo, es importante prestar atención de cara a minimizar esa fuga. En compuertas, pues bueno, las distintas normas tampoco al final se suelen basar en que nos exigen unas compuertas estancas, clases 3, 4, en base a la 1751, la norma que aparece ahí. Esa norma nos define dos tipos de fugas, una que es a través de la lama y otra que es a través de marco. Pues bueno, vienen a incidir en la fuga a través de lama, donde nos exigen normalmente clases de 3 y 4, y las juntas de las compuertas pues que sean de poro cerrado, igual que nos solicitaban en las envolventes de los equipos. También nos hacen hincapié en que tengan poca pérdida de carga, las lamas de la compuerta, pero bueno, no es un tema excesivamente importante, ya que las compuertas no suelen exceder de 5 o 10 pascales como mucho con lo que tienen, con lo cual, pues bueno, tampoco tiene mucho peso en todo el equipo. Atenuadores acústicos, pues bueno, es el único punto donde nos permiten juntas de poro, o sea, componentes de poro abierto, porque es el método que tiene el atenuador para precisamente eso, para absorber la potencia acústica, pero sí que nos dicen pues, que tienen que ser resistentes a la humedad y pues con protección a emisión de fibras, y no puede estar nunca situado después del tercer nivel de filtración, es decir, de los filtros EPA, y también se suelen pedir antes del segundo nivel de filtración. Cualquier desprendimiento que pudiera tener el atenuador, pues que quede de alguna manera filtrado en el AUTA y no llegue a sala. Mantenimiento, pues bueno, un poco lo que hemos ido diciendo en los distintos puntos, mirillas e iluminación es lo que se nos suelen exigir. Las bandejas, según qué normas, también nos hacen un tiempo máximo de vaciado, con un caudal de desagüe mínimo de las bandejas. Y luego, pues según qué normas, pues sí que te vienen a decir pues que la limpieza se haga con vapor, o que lógicamente, pues si se tiene que usar cualquier desinfectante, pues que los materiales en los que vayamos a usar para los paneles de las UTAs, pues lógicamente que vayan en consonancia a los desinfectantes que vayamos a usar luego a aplicar en los climatizadores. Y de manera así muy rápida, únicamente a nivel de criterio de accesos, pues bueno, únicamente quedaros con que
pues que una UTA como tal, pues que no nos vale con decir una UTA certificada higiénicamente o que una marca u otra pueda certificar higiénicamente un climatizador, sino que va basado en una selección individual de la marca. O sea, es decir, que por mucho que cualquier marca, ya seamos nosotros, ya sea cualquier otra, tenga posibilidad de incorporar o de certificar higiénicamente un climatizador, como en nuestro caso, pues no vale solo con eso, sino que la selección que se ha hecho para ese proyecto tiene que ser en base a equipo higiénico, es decir, tienes que tener tus accesos a baterías, tienes que tener tu filtro ubicado al final del equipo, tienes que tener tu mirilla de iluminación. En este caso, por ejemplo, pues la ventilación la hemos puesto ventiladores cruzados, que viene a ser el ventilador de retorno, si veis, no está en la parte de retorno, sino en la parte de extracción para minimizar fugas en el recuperador, con lo cual todo esto, pues lógicamente nos da un plus a nivel higiénico, pero pues lógicamente pues también nos va a penalizar en el precio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta sobre todo eso, a nivel pues de comparar un equipo con otro, que todas las elecciones se hayan hecho en base a estas normas higiénicas. ¿Vale? Únicamente tened en cuenta todos estos puntos que hemos ido comentando para los distintos componentes. Y ya muy rápido, porque me estoy pasando del tiempo, distintas aplicaciones donde nos podemos encontrar este tipo de climatizadores, pues bueno, en quirófanos, ¿no? Pues al final la 100.713 pues sí que nos indica que mínimo tenemos que tener un caudal de aire exterior de 1.200 metros cúbicos hora. Lógicamente también nos recomienda que siempre que se pueda todo aporte sea, o sea, todo la impulsión se haga con aporte de aire exterior. El caudal para distintos quirófanos puede ser, sea tipo A, tipo B, pues o 3.600 metros cúbicos hora o 2.400. Os digo, el resto se puede recircular, pero bueno, la recomendación nos dejaría de ser que todo sea aire exterior. Lo mismo nos sucede con Alemania, que también pues el caudal de aire exterior que nos exigen pues es 1.200, pero sí que el caudal de impulsión que nos exigen unos quirófanos otros es superior a la 100.713. No ocurre así con UK, que sí que ahí sí que nos están obligando a que todo el aire sea nuevo, ¿no? Que renovemos completamente con aire exterior. Y por último, pues sistemas de ventilación para salas blancas y laboratorios, donde se suele pues, recircular bastante porcentaje del caudal de aire. Cada vez más en esta tipologías nos solemos ir a las configuraciones tipo DOAS. Para aquellos que no lo conozcáis, pues es Dedicated Outdoor Air System, o sea, viene a decir que tengamos una UTA dedicada al aire exterior únicamente y luego distintas UTAs para la recirculación. Esta disposición, que pues antes igual no era muy habitual, cada vez nos la vamos encontrando más y principalmente porque lo que haces es reduces consumos. Energéticamente es muy eficiente, entonces pues de esa manera separamos y también jugamos con la simultaneidad de laboratorios. Si no tenemos todos los laboratorios encendidos, pues bueno, pues tenemos posibilidad de, según qué UTAs, pararlas y ahorrar, como decía, en el consumo de los equipos. Ya como para terminar, pues la bibliografía que hemos usado para este webinar, que son pues, las normas que hemos ido comentando, de la UNE, el conjunto de normas alemán, la VDI y la DIN, Euroven, certificación higiénica, y tanto la norma de ARRAE y la norma inglesa que comentábamos. Entonces, pues sin más, ya me perdonaréis por haberme pasado un poco del tiempo, pero bueno, pues os dejo el turno para preguntas o cualquier cuestión que nos queráis plantear. A ver, abro micrófono. Sí, hemos registrado una pregunta. Nos hace José Enrique Mújica. Dice, ¿os repercute en algún aspecto la norma sobre Legionela, dado la aspersión de agua? Uh -huh. Sí, bueno, se ha incorporado también Javier Aramburu, a nuestro director técnico, a la parte de dudas. Realmente, bueno, a la parte de Legionela, si quieres contesto yo, realmente no deja de ser otra, o sea, igual que en cualquier climatizador estándar, que tengamos que también pues, cumplir con la ley de prevención de cara al mantenimiento para Legionela, pues lo mismo nos ocurre con las UTAs higiénicas. Por eso, precisamente para minimizar esto, también por eso mismo, los humectadores que se suelen usar en este tipo de climatizadores son mediante vapor y no por agua, precisamente por eso. Igual que para evitar cualquier otro microorganismo y cualquier otra proliferación de cualquier virus o cualquier microorganismo.
no tenemos más preguntas. No sé si, Adrián, te puedes desplegar el chat. Tú que... No sé si tú tienes ahí alguna preguntilla más que te hayan podido hacer a través de ese chat. ¿Tienes alguna preguntilla? ¿Quieres Sí, leerlo? bueno, estoy Iván? viendo Juan Pedro que nos comenta que eso es, que una notación de RLT no es ninguna norma. Exacto, como bien dices Juan Pedro, RLT realmente es la abreviatura que comentas aquí, es el conjunto de normas en el que se basan, es la Guideline 01, en la que dentro de esa RLT sí que podemos encontrarnos la VDI y la DIN. Exacto, es de la Asociación de Fabricantes. Entonces, buena anotación. Realmente es un poco una abreviación demasiado breve de la que he hecho. Realmente es el conjunto de normas en la que se basa la Asociación de Fabricantes alemana. Te agradezco el comentario. ¿Preguntilla más que tengamos a través del chat? Pues me parece que si no hay más preguntas, daremos por cerrada la sesión de hoy. Como siempre hacemos, subiremos tanto la grabación como la presentación que Adrián nos ha realizado a nuestra página web dentro del apartado de Trox Academy, bibliotecas y presentaciones. Estará disponible pues probablemente mañana por la mañana. Cualquier pregunta que queráis realizar directamente al ponente, aquí abajo os firma en su pie de firma, podéis tener el correo electrónico. Un placer, como siempre, teneros con nosotros en nuestras formaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.